Antes, cuando no existían las divisiones intermedias, cuando el pesaje era el mismo día, había un dicho que generalizado, que decían que el grande bueno se gana al chiquito bueno. Es así como peleadores que eran invencibles en semicompleto subieron a peso completo y ahí sí es verdad que no tenían vida, perdían inevitablemente. Recordamos a Archie Moore, uno de los grandes campeones de semicompleto de todos los tiempos. Se enfrentó a Floyd Patterson, perdió por nocaut. Se enfrentó a Rocky Marciano, aunque lo tumbó, perdió por nocaut. El otro gran semicompleto de la historia, Bob Foster, era invencible en semicompleto, un pegador asesino. Peleó 4 veces en peso completo, una de ellas por el título mundial con Joe Frazier, que lo noqueó impresionantemente en el segundo round. Pero también enfrentó, aunque no por el título mundial, pero una pelea muy publicitada, nada menos que a Muhammad Ali, y perdió por nocaut. Bob Foster dio una gran pelea. También se enfrentó a Ernie Terrell, a Zora Foley, y el hombre no podía con los pesos completos. De manera que hubo otros grandes que cada vez que subieron a la división superior perdieron. Sandy Saddler, considerado por la mayoría como el mejor peso pluma, 126 libras que ha existido, todas las veces que subió a pelear en peso ligero, o perdió o ganaba por decisión, no tenía la misma fuerza que en su propia división. Otro ejemplo de grandes pesos welter, Mantequilla Nápoles se vio pequeñito frente a Carlos Monzón, que era el campeón mediano. De modo que mucha diferencia de peso y de estatura entre Mantequilla y Carlos Monzón. Se dice que Mantequilla ya sabía que esto probablemente era lo que iba a ocurrir, pero era un hombre muy poco disciplinado, hizo hasta 13 defensas en total de su título, pero no ganó mucho dinero y además no lo administró bien, de modo que había poco más de la bolsa en una pelea con Carlos Monzón, que se celebró en París, en una carpa, en las afueras de París, y lo organizaba el famoso actor Alain Delon, que respaldaba a Carlos Monzón. Bien, la jugada aparentemente no le salió bien a Mantequilla, era muy superior físicamente Monzón, y aquí habría cabido, quién sabe, que hubieran hecho ahora si un cashway o algo parecido, más en los pesos pequeños también, cuando Carlos Zárate intentó subir de gallo a super gallo contra Wilfredo Gómez el 28 de octubre de 1978 en San Juan de Puerto Rico. Fracasó Zárate, un hombre invencible que estaba invicto en peso gallo, fue víctima de otro invencible que era Wilfredo Gómez. Después Wilfredo, en el año 82, trató de subir de super gallo a pluma y se encontró a Salvador Sánchez. Otro tanto pasó cuando Lupe Pintor, un gran campeón peso gallo mexicano, subió a pelear con el propio Wilfredo Gómez en super gallo, aspiró al título en una pelea memorable, pues ganó el grande, ganó Wilfredo Gómez. De modo que aquello de que el grande bueno se gana al chiquito bueno, realmente casi siempre se daba. Fíjense que ahora también se dio en estas 3 últimas que les cité, cuando ya existían las divisiones intermedias, pues era entre super gallo, pluma, gallo y super gallo. Así que esto ha disminuido porque las nuevas condiciones de las peleas, esto de las divisiones, esto de la rehidratación, ha influido en que poco a poco las diferencias entre una división y otra se haga cada vez más tenue y haya mejores posibilidades. Antes solamente habían 4 campeones en 3 divisiones diferentes: Bob Fitzsimmons, Barney Ross, Tony Canzoneri y Henry Armstrong. Esto duró muchos años, hasta que en el 81 pues surgieron los tricampeones con las divisiones intermedias: Wilfredo Benítez, Alexis Argüello, Julio César Chávez, Wilfredo Gómez, y de ahí muchos otros más. Hasta ahora, bueno, los que más recientes, el Chocolatico con 4 divisiones, también los que ganaron muchas más, como Tommy Herr, Leonard, Pacquiao, De La Hoya. Se hizo como, se abrió el chorro, pues, porque esto de las divisiones y el cashway, el Floyd Mayweather ganó muchos campeonatos en diversas categorías. De modo que el boxeo ha ido cambiando en esto. Incluso estaba viendo y recordando en estos días la prehistoria del boxeo, cuando se veían grandes diferencias entre boxeadores por esta falta de las divisiones intermedias y sobre todo también en el peso completo. Habían un gigante al principio del siglo pasado llamado Jess Wheeler, que le quitó el título en La Habana, en el hipódromo de Macanao. Cuentan a Jack Johnson, el vaquel moreno que causaba sensación porque era en los tiempos del racismo, y Jack Johnson era un campeón que era el primer campeón negro para empezar de boxeo, y después
el hombre le gustaban las rubias y él era un moreno musculoso, alto y le caía bien a las muchachas y solía tener novias rubias, lo cual irritaba a las personas racistas que en aquel tiempo eran numerosísimos. De modo que él tuvo que viajar por Europa, irse para otras partes, se sentía perseguido y Jack Johnson cuando perdió con Jay Wheeler allá en el hipódromo de Macanao en Cuba, cuentan que en el round 21-22 por ahí que vino a perder, se tapó con la mano la frente porque la pelea fue de día y había mucho sol. Hay fotos que se prestan para eso y hay muchas interpretaciones. Lo cierto es que Jay Wheeler después de eso, siendo un gigante, se enfrentó a un pequeño pero terrible pegador llamado Jack Dempsey. Ahí hubo una gran diferencia de peso, pero en esta ocasión excepcionalmente ganó el pequeño. Dempsey le cayó a golpe de manera inmisericordia a Jay Wheeler y de ahí inició un gran reinado en la división de los pesados, de la mano de Jack Kearns, que era su apoderado. El propio Jack Kearns tenía otro peleador peso mediano de nombre Mickey Walker, que era el campeón entre los medianos. Era un hombre muy fuerte. Ahí era el más duro de esas divisiones intermedias, pero le dio por enfrentar a un grande de los pesos completos como era el alemán Max Schmeling, que es famoso en la historia por haberle dado un knockout a Joe Louis, un knockout fulminante. Una de las 3 peleas apenas que perdió Joe Louis, una de ellas fue con Max Schmeling por knockout en el round 12 y la primera, Max Schmeling fue el que le quitó el invicto a Joe Louis. Así que ya no era el campeón, se enfrentó a Mickey Walker y lo derribó un montón de veces antes de noquearlo, antes que el propio Jack Kearns, aquel que era apoderado de Jack Dempsey y ahora era apoderado de Mickey Walker, prácticamente tirara la toalla. Pues intervino para que el referee detuviera el combate porque Schmeling lanzaba la lona a cada momento a Mickey Walker. Así que aquí hubo una gran diferencia de peso. Si hubiera habido lo que ahora conocemos como peso acordado, tal vez la cosa hubiera sido un poco más pareja, porque Schmeling era un campeón de peso completo no tan grande como los de ahora. Se registra por entre 90 y 80 y tantos kilos, cerca de los 90, pero Mickey Walker apenas pudo llegar a 76, 77, de modo que era una diferencia muy grande entre uno y otro. Esta gran pelea donde hay una gran diferencia, bueno, ratificaba aquello de que el grande bueno se gana al chiquito bueno.